Muy bien, que el Señor les bendiga muy ricamente. Damos gracias a Dios por este tiempo. Estamos agradecidos a Dios porque, bueno, estamos llegando a un martes más con todos ustedes con el programa Un Nuevo Amanecer de la Iglesia La Buena Semilla, que está ubicada aquí en la ciudad de Durazno, en Morquio, esquina Wilson Ferreira, Aldunate. Como siempre, hoy tenemos un tema especial, un tema diferente también para compartir con todos ustedes. Así que bueno, quédate con nosotros en esta hora de programa y la bendición de Dios va a llegar a tu vida, a tu casa, a tu corazón. Amén. Buenas noches para la teleaudiencia. Damos gracias a Dios por, como decía Tomás, estar un martes más compartiendo las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Queremos saludarles en el nombre de Jesús, que Dios pueda bendecir sus vidas. Queremos compartir con ustedes el tema que tendremos en esta noche. Es un tema diferente, pensado, y se llama Miedo a morir. No sé si te ha pasado, pero donde estés, queremos compartir contigo este tema. Y bueno, vamos a estar tomando como base la Biblia, la palabra del Señor, muchos textos bíblicos, algo de música cristiana, algo que sacamos de internet también, alguna definición. Y queremos que Dios pueda hablar a tu vida en esta hora, que puedas saber que Dios está interesado en ti y que bueno, que el programa Un Nuevo Amanecer busca decirte que Dios tiene una nueva oportunidad para tu vida. Vamos a comenzar ya el programa con un tema musical. El tema que queremos presentarle se llama Aún hay esperanza. Es un tema que está como fondo musical de la película, donde bueno, narra una historia que fue un hecho real, de un niño que cayó en el agua, bueno, y bueno, la lucha por su supervivencia, ¿verdad? La canción es de Michel Mathius. Y bueno, esperamos que pueda bendecir tu vida y bueno, y estar atento a lo que Dios tiene para nosotros. Amén.
Muy bien, entonces vamos a ir avanzando con el tema, entonces, miedo a morir o miedo a la muerte. Vamos a estar viendo algunos textos bíblicos porque es importante que todo lo que nosotros como predicadores, anunciadores de la verdad, del Evangelio, tenemos que tener una base, ¿verdad? Un fundamento, y el fundamento es la Biblia, la palabra de Dios, con respecto a lo que se habla de la muerte. Tan interesante el tema porque hay mucha gente que vive la vida y jamás quiere llegar a ese momento que tenemos que partir de esta vida, de este mundo. Entonces es interesante, ¿no? La Biblia dice en Eclesiastés 8, versículo 8, dice de esta forma: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Bueno, acá dice claramente la Biblia que el hombre no tiene potestad sobre la muerte, o sea que no puede retener la muerte, no puede vencer a la muerte, ¿verdad? No puede, digamos, limitar a la muerte. Cuando llega el día, cuando llega la hora, el instante, el segundo, ahí tenemos que volar, tenemos que partir de esta vida, de este mundo, y nos morimos. Es la ley de la vida, ¿verdad? Es la ley de, digamos, que hay, ¿verdad? Vamos a morir, eso lo sabemos, lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Porque vivimos tiempos donde la gente se prepara mucho para la vida y no se prepara para la muerte. Y es necesario, hoy vamos a estar viendo que es necesario también prepararse para el día de la muerte. Entonces, Olga va a estar compartiendo un testimonio, algo que tiene que ver con la muerte, y ella lo sacó de una película que es muy conocida para todos. Olga. Amén. Teníamos dos pasajes, dos ilustraciones basadas en hechos reales. Una es basada en la historia de Titanic y otra basada en la historia de los Andes, ¿verdad? Que personas que tuvieron cara a cara, podríamos decir, con la muerte. Elegimos esta del Titanic. Dice la pregunta: ¿lo sabías? La noche en que el Titanic se hundió en 1912, el 14 de abril, 1.528 personas entraron en las aguas frías, en las frías aguas. John Harper, después de poner a su única hija en un bote salvavidas, fue visto nadando frenéticamente hacia personas en el agua para guiarles a Cristo antes de que la hipotermia se volviera fatal. El pastor Harper nadó hasta un joven que se había subido a un pedazo de escombros. Le preguntó entre respiraciones: ¿eres salvo? El joven respondió que no. Harper entonces trató de guiarlo a la salvación en Cristo. Sin embargo, el joven, que estaba casi en estado de shock, respondió que no le interesaba el asunto. John Harper se quitó el chaleco salvavidas y se lo arrojó al hombre mientras le decía: si no crees en Cristo, entonces necesitas esto más que yo. Y se alejó nadando hacia otras personas. Unos minutos más tarde, Harper nadó de regreso hacia el joven del chaleco, quien, conmovido por el acto de sacrificio y la actitud compasiva de Harper, aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador. De las 1.528 personas que entraron al agua esa noche, solo 6 fueron rescatadas vivas por los botes de salvamento. Uno de ellos era el joven del chaleco salvavidas, quien flotaba entre los escombros. 4 años más tarde, en una reunión de sobrevivientes, este joven se puso de pie y llorando contó cómo John Harper lo había guiado a Cristo. El pastor Harper había intentado nadar para ayudar a otras personas, pero debido al frío intenso se había vuelto demasiado débil para hacerlo. Sus últimas palabras antes de sumergirse en las frías aguas fueron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Hollywood recuerda a este hombre? No. O bien, no importa. Este siervo de Dios hizo lo que tenía que hacer. Mientras otras personas intentaban comprar su camino a los botes salvavidas y egoístamente intentaban salvar sus propias vidas, John Harper renunció a su propia vida para que otros pudieran ser salvos. Eso es amor. Amén. Esto basado entonces en un hecho real, algo que pasó en la historia lo rescata, ¿verdad? Y queríamos compartirlo con ustedes como una persona que estaba ahí entre la vida y la muerte, pero como su vida la dejó en segundo plano, ¿verdad?, para preocuparse por las otras personas.
e intentar salvar algunas de ellas. Muy bien, es interesante porque aquí muestra en parte que había una persona que no tenía miedo a morir, sino que entregó su vida en ese momento para tratar de salvar a todo lo que pudo, ¿verdad? Ayudó, ¿verdad?, llevarlo a los botes salvavidas, pero él terminó muriendo allí en el mar, un mar que estaba muy frío, muy congelado, ¿no? Ustedes saben la historia de esto, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente tiene miedo a morir. Yo creo que hay como un instinto en el ser humano de tratar de salvarnos de la muerte. Queremos salvarnos de la muerte y hacemos todo para salvarnos de la muerte, ¿no? El mundo hoy solamente se prepara para vivir en este mundo, ¿no? Y pocos piensan y se preparan sabiendo que un día todos vamos a morir. La gente, dedica todo su tiempo en esta vida, ¿verdad? Invierte todo su tiempo, su dinero, toda su vida, ¿verdad? Tratando de acomodar todo para lo terrenal, que finalmente nada de lo terrenal podemos llevar, ¿verdad? Porque es así. Nada de lo que tenemos en este mundo hemos conseguido, cosechado, ganado en esta vida o en este mundo, podemos llevar en el momento de la muerte. Sin embargo, la gente parece que no piensa que lo más importante del ser humano es lo que sigue después, ¿no? Después que nosotros morimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Y para eso vamos a estar viendo algo, por ejemplo, ¿qué es la muerte? Olga, ¿vos querés leer o querés leer un texto bíblico para arrancar? Arrancamos con un texto bíblico. Y después vemos la definición de lo que es la muerte, ¿sí? Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahí Amén. está. Lo que dice entonces Santiago ahí, que nuestra vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Que somos como peregrinos, estamos de paso. Y parece que el ser humano no entiende esta verdad, ¿verdad? Porque más allá o más acá, la verdad siempre va a estar enfrente a nosotros. Y cuando morimos, la verdad va a seguir estando enfrente a nosotros. Pero tenemos que reconocer algo, que nuestra vida es muy pasajera acá. Amén. ¿Qué es lo que pasa después? Nadie quiere morirse, ¿verdad? Tenemos 90 años, tenemos 95, tenemos 100 y seguimos, queremos alargar la vida, queremos seguir viviendo porque, bueno, parece que es lo único que tenemos en este mundo, es la vida, ¿verdad? Y entonces parece que no nos animamos a pasar al otro plano, ¿verdad? Que es la muerte, ¿no? Pero vamos a ir viendo después a través de la Biblia. Ahora, ¿qué es la muerte? Y vamos a ver una definición aquí, Olga. Es un proceso irreversible que resulta del cese de la homeostasis de un ser vivo, es decir, de su incapacidad de utilizar energía para mantener el organismo vivo, con lo cual las funciones vitales llegan a su término. Amén. Bien, entonces, las funciones vitales llegan a su término, ¿verdad? Ese organismo, esa energía que había en el ser humano se termina, se acaba y ahí no hay vuelta, ¿verdad? Y ya no queda más nada que hacer que morirse, ¿verdad? Entonces eso es la muerte. En una definición, digamos, podemos hablar muchas cosas, pero es tan extenso el tema, ¿no? La muerte en sí es el fin de la vida en este mundo, ¿verdad? Cuando el ser humano muere, es el fin, ya no hay más contacto, no hay trato con esa persona que murió, desaparece y muchos quedan en el olvido también. Van a la tumba, ¿verdad? Ese cuerpo va a la tumba, entonces luego se pudre, luego va al polvo, como dice la Biblia, que somos polvo, somos creados de esa forma y después nos vamos también al polvo, nos hacemos polvo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, pero aquí no termina el asunto, por eso tenemos que ver por qué la gente tiene miedo a la muerte, por qué la gente tiene miedo a morir, por qué nosotros tenemos miedo a veces a morir. Cuando vino la pandemia había un pánico creado por el sistema,
¿verdad? Que yo estoy en desacuerdo por el pánico que se creó, más allá que tenemos que ser prudentes, cuidarnos, es tema de salud y todo lo demás, pero hubo un pánico y había mucho temor a morirse, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto temor a morirse? ¿Por qué tú tienes temor a la muerte? Porque por más que tengamos temor, va a llegar. Porque dice que ningún ser humano tiene potestad sobre la muerte. Hay alguien que da la vida y hay alguien que quita la vida y ese es Dios. Pero ¿por qué, Olga, la gente tiene miedo a la muerte? Y bueno, vamos a ver algunas hipótesis, ¿verdad? Conjeturas. Sabemos que es lo que piensa el ser humano. Por un lado, porque es algo misterioso, es algo desconocido. Nosotros no sabemos qué pasa, ¿verdad? Suponemos, como decías vos, es una hipótesis, y nosotros pensamos que, bueno, que es algo que lo que está ahí enfrente no sabemos cómo continúa, porque no tenemos datos, ¿verdad? Los datos terminó cuando murió, y luego los datos del más allá no lo tenemos. Lo tenemos, por un lado, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Otro por lo que puedan pensar o lo que puedan suponer. Pero en realidad nos resulta desconocido. Y como todas las cosas que son desconocidas, que resultan misteriosas para nosotros, eso provoca miedo. Porque nadie es misteriosa, porque nadie volvió de la muerte. Hay algunos casos, digamos, excepciones de gente que estuvo muerta, que transitó por un túnel y luego volvió a la vida. Hay casos, ¿verdad? Hay casos también que la Biblia tiene registrado, ¿verdad? Pero son los menos. Y no hay detalles, porque nadie puede contar con detalles qué pasó, ¿verdad? Nadie, por ejemplo, que murió hace un año, volvió hoy para contarnos la experiencia de su muerte, ¿verdad? Por eso la gente, creo que es algo misterioso, que desconoce qué va a pasar después, qué hay después que morimos, qué pasa algo. El cuerpo sabemos que se va haciendo polvo, se va totalmente descomponiendo y se hace polvo, ¿verdad? Y la Biblia lo dice que también es de esa forma, y lo vemos. También, ahí está. Por otro lado, también la muerte, cuando uno habla de muerte, y sobre todo en esta época donde hay tantos hechos sangrientos y de violencia, cuando uno habla de la muerte, lo habla como algo desagradable, como algo malo, algo que entristece, por los distintos tipos de muertes que, ¿verdad?, suceden día a día. Entonces, no es algo agradable. Incluso cuando una persona va a un médico, ¿verdad?, y el médico le da un informe médico de, por ejemplo, negativo, de cáncer negativo. Bueno, está con cáncer, le quedan 3 meses de vida. Y eso es un shock para la persona. Esa noticia es una noticia desagradable, es una noticia que impacta negativamente y le queda poco tiempo y bueno, lo que viene es la muerte y eso le resulta malo. Porque vemos la muerte como algo espantoso, algo desagradable, algo que parece que, bueno, nadie quisiera pasar por ese momento, ¿verdad? Sin embargo, hay mucha gente sufriendo en esta vida, hay mucha gente llorando, hay mucha gente en guerra, mucha gente padeciendo de miles maneras, casi viviendo en un infierno algunos. Hay muchas lágrimas, hay mucho dolor en esta vida. Sin embargo, nos encontramos que creo que también la gente le dispara a la muerte o tiene miedo a la muerte porque ama mucho este mundo y no quiere dejarlo. Ama muchas las cosas de esta vida, de este mundo, y no quiere dejar, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, de un rico que tiene muchas posesiones. Y sigue comprando. No quiere dejar esa ganancia, ¿verdad? Entonces, pienso que no quiere saber nada con la muerte porque tendrá que dejar todo eso que ganó, todo eso que adquirió, todos esos bienes, ¿verdad? Y hay mucha gente que ama al mundo, ama la vida, ama al mundo, y bueno, y yo creo que todos nosotros amamos esta vida que Dios nos ha dado, y amamos muchas cosas de este mundo, hay muchas cosas muy lindas para disfrutar, la verdad que hay cosas bonitas, hay cosas lindas, también hay muchas cosas feas que suceden y no queremos, existe el mal y existe el bien, ¿verdad? Pero yo creo que son cosas. La gente ama tanto a este mundo que por eso no quiere morirse, no quiere, entonces de alguna forma no quiere saber nada de la muerte ni conocer nada de la muerte, ¿no? Ahora vamos a otro tema musical.
Hay un tema que me llamó mucho la atención, es un tema de Marisa Barreñada, creo que es Barreñada, y dice, ya no tengo miedo a la muerte. Es una cantante callejera, está muy lindo el tema, y quiero que le prestes atención, porque tal vez a ti te ha pasado, tú te puedes sentir identificada con esta persona, y bueno, es la oportunidad que tú puedas ver si también tú atravesaste ese miedo y cómo lograr vencerlo, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Vamos con este tema. Ya no tengo miedo a la muerte. Vale, tenemos unos minutos, así es que te canto esta canción. Como te dije, es mi vida, es mi biografía. Como cantautora pude ponerlo en mi canción para decirle a la gente cómo es que perdí el miedo a la muerte. Hay un miedo que tenemos la mayoría y es el miedo a la muerte, y yo lo perdí hace muchos años, así es que decidí escribir esta canción para decir cómo se pierde el miedo a la muerte. Te lo digo aquí en la Puerta del Sol y espero que te guste. Al pensar en mi pasado, puedo yo decir ese miedo que tenía, miedo a morir. Mi conciencia me acusaba como una voz que me hablaba, me decía que lo había hecho mal. Oye, si moría yo sabía que al cielo no iría. Si moría yo sabía que al cielo no iría. Oh no, tantas mentiras, tantos engaños, tantos robos, fornicación, tantas cosas que ensuciaban mi corazón. Tantas mentiras, tantos engaños, tantos robos, fornicación, tantas cosas que ensuciaban mi corazón. Y en la noche más oscura, cuando ya no pude más, con el alma destrozada, a Dios decidí clamar. Y en la noche más oscura, cuando ya no pude más, con el alma destrozada, a Dios decidí clamar. Y le dije, si eres Dios, ayúdame, si tú existes, cámbiame, ya no quiero ser la misma, por favor, sálvame. Si eres Dios, ayúdame, si tú existes, cámbiame, ya no quiero ser la misma, por favor, sálvame, por favor, sálvame. Oh, esa noche yo te digo que Él a mí me escuchó, pues cambió toda mi vida y morir no temo yo. Esa noche yo te digo que Él a mí me escuchó, pues cambió toda mi vida y morir no temo yo. Ya no, ya no, ya no, no tengo miedo a la muerte. Ya no, ya no, no tengo miedo a la muerte. Ya no. Tengo un amigo, tengo un destino, tengo un lugar a donde ir. Alguien me espera con los brazos abiertos a mí. Yo tengo un amigo, tengo un destino, tengo un lugar a donde ir. Alguien me espera con los brazos abiertos a mí. Oye, y mi amigo, yo te digo, si a la muerte temes hoy, y yo te invito que hoy hables, que hoy clames a mi Dios. Y mi amigo, yo te digo, si a la muerte temes hoy, yo te invito que hoy hables, que hoy clames a mi Dios y la puedes decir. Si eres
eres Dios, ayúdame. Si tú existes, cámbiame. Ya no quiero ser el mismo, por favor, sálvame. Si eres Dios, ayúdame. Si tú existes, cámbiame. Ya no quiero ser el mismo, por favor, sálvame. Por favor, sálvame. Y así podrás cantar conmigo. Ya no, no tengo miedo a la muerte. Ya no, no tengo miedo a la muerte. Ya no. Tengo un amigo, tengo un destino, tengo un lugar a donde ir. Alguien me espera con los brazos abiertos a mí. Yo tengo un amigo, tengo un destino, tengo un lugar a donde ir. Jesucristo me espera con los brazos abiertos a mí. Ya no, ya no, ya no. Qué interesante entonces, no tiene miedo a la muerte, no tiene un amigo, se llama Jesucristo, entonces no teme a la muerte. Interesante porque hay un buen grupo de gente que no tiene la muerte, en el momento de morir está en paz, está tranquilo, está tranquila. Hemos visto mucha gente así, ¿verdad? Y bueno, son gente que no tiene temor a la muerte porque sabe, ¿verdad? Si bien es un misterio para muchos lo que sucede después, para los que conocemos las Escrituras, para los que conocemos la Biblia, no es un misterio, está bien claro lo que sucede en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, esto es para que muchos también entiendan que lo que está en la Biblia se cumple, ¿verdad? Y habla muy claramente de la muerte, ¿verdad? Entonces, tenemos que poner atención a esto porque después vamos a ver al final, hay dos cosas interesantes, ¿no? El que muere en Cristo y el que muere sin Dios. Ahí está el problema, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice sobre la muerte, algo sobre la Biblia. Y bueno, una de las cosas que quiero compartirles está en el Salmo 116, versículo 15, que dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de los que creen, de los creyentes. O sea que hay un plan para los que mueren, ¿verdad? Hay un plan. La palabra acá me está diciendo que hay un plan y es estimada delante de Dios la muerte de sus santos. Los santos son los creyentes en el Señor. Ahora, la Biblia también habla de dos clases de muerte. Una es la muerte física, que todos sabemos, ¿verdad? Todos conocemos que hay una muerte física. El ser humano muere, su cuerpo físico va a la tumba, se pudre y luego se transforma en ceniza después de un tiempo, ¿verdad? Eso todos lo sabemos, está a la vista de todos, ¿verdad? Entonces, eso no es un misterio que sucede, ¿verdad? Esa es la muerte física, pero también la Biblia nos habla de la muerte espiritual y habla del alma. Dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, ¿no? El cuerpo es el que se pudre, ¿verdad? El que se hace ceniza, pero el alma y el espíritu de la persona es la que pasa a otro plano, que después vamos a estar viendo, pero la Biblia habla de estas dos clases de muerte. Una muerte que es física, pero también una muerte espiritual, y aquí tenemos que poner atención, ¿verdad? Porque depende de nuestras decisiones acá en esta vida, qué es lo que va a pasar con nosotros después, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver, ¿verdad? La muerte espiritual es la separación de Dios. La física ya sabemos, ¿verdad? Cuando sale el espíritu de la persona, sale el alma de la persona y queda el cuerpo ahí muerto, ¿verdad? Pero la muerte espiritual tiene que ver con una separación, ¿verdad? Cuando la gente vive separada de Dios, cuando la gente no tiene a Dios en su vida, está viviendo una muerte espiritual, ¿verdad? Dice la Biblia también, aquellos que creen han pasado de una muerte
a vida. ¿De qué muerte? De una muerte espiritual a tener vida espiritual, a los que creen, a los que reciben a Jesús. ¿Olga? Bien, en Job, me decías que leyera Job Sí. capítulo 12, versículo 12, dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Amén. Bien, vemos entonces que la palabra de Dios nos va hablando, leímos en Job 12:12, Sí. ¿verdad? Dice entonces esta palabra. Ahora vamos a estar leyendo también Deuteronomio 32:39. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahí está. Aquí la Biblia es clara porque estamos viendo que dice la Biblia sobre la muerte. Bueno, Dios es el que da la vida, pero también es Dios quien quita la vida. Si es Dios quien quita la vida, nadie puede manejar a Dios ni manipular a Dios, ¿verdad? Porque es Dios quien decide el momento, ¿verdad?, donde es quitado nuestro hálito de vida que tenemos. Es Dios quien decide ese momento. Por eso tenemos que tener muy claro y respetar y tener temor a Dios, un temor que habla de un respeto a lo divino, porque Dios es el que ha creado al ser humano y entonces Él tiene derecho legal. Dios es nuestro dueño, ¿verdad? Y Él es el que decide el momento que morimos, no es el hombre. Usted puede decir, sí, pero yo puedo tomar la decisión de quitarme la vida, el suicidio, por ejemplo, que mucha gente, ¿verdad?, pasa por el suicidio. Por más que la gente decida quitarse la vida, quien interviene ahí, ¿verdad?, es Dios quitándole la vida al ser humano, ¿verdad? Porque mucha gente ha intentado quitarse la vida, digamos, matándose ahorcada y no muere. O sea que no era el momento, ¿verdad? Y así con un balazo, si te podés pegar un balazo y quedar vivo, podés quedar con una secuela enorme, pero podés quedar vivo. O sea, porque no era el momento, ¿no? Así como otros de un balazo han sido fulminantes, han muerto. Pero ¿quién está ahí? ¿Quién puede impedir eso? Es Dios. O quien puede decidir que la gente muera de esa forma, o en un accidente, por ejemplo. Hay muchas formas, ¿verdad? Una enfermedad, ¿verdad? A veces creemos que vamos a vivir 100 años y nos viene una enfermedad a los 50 y a los pocos meses ya dejamos de existir en esta vida. Pero ¿quién decide aquí? La Biblia dice que es Dios quien da la vida y quien quita la vida. ¿Bien, Olga? ¿Seguimos? Bien. Vamos a un tema más. Bueno. Vamos a un tema de Twist. Se llama Tumbas a Jardines. Es un tema que tiene que ver mucho, que muchas veces de nuestros estados, ¿verdad? De cómo nosotros vivimos. Tal vez muchos de nosotros podemos haber estado viviendo como en una tumba, ¿verdad? Como muertos, como decía Tomás, a pasar a vivir en jardines. Pero antes de continuar, queremos saludar. Hubieron personas que estuvieron compartiendo, ¿verdad?, por distintas redes y eso, saludando, María, Mari, Gloria, desde aquí, desde Durazno, de Estados Unidos, de Tacuarembó. Les saludamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Creo que alguien desde La Piedra, Ciudad de las Piedras también. Bueno, a todos aquellos que nos están siguiendo de una manera o de otra, desde aquí, desde Durazno, del Uruguay, podemos decir distintos departamentos o fuera del Uruguay, les saludamos en el nombre de Jesús, que Dios les siga bendiciendo y que bueno que este tema pueda aportar algo a sus vidas en el nombre de Jesús. Antes de ir al tema, Olga, quiero corroborar el texto de Job, capítulo 12, que te dije que era 12:12, pero es 12:10, lo estoy corroborando, y dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. En su mano, en la mano de Dios, está el alma de todo ser humano. Así que vos estás en las manos de Dios. Amén. Quizás vos no crees, pero la Biblia lo dice. Y qué sorpresa se van a llevar los que no creen. Amén. Los que creemos teníamos toda una chance de morir, ¿verdad? Pero ir a un descanso eterno y disfrutar la vida después de la muerte. Tremendo, ¿no? Así que bueno, Dios nos está aclarando el panorama a través de la Biblia. Vamos al tema entonces. De Tumbas a Jardines, de Twist. Amén.
llegaste tú. Me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, yo tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias la mente en danza, de cenizas tras vida. Cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las minas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Muy bien, seguimos adelante con el tema miedo a la muerte, ¿no? Tenemos que ver un poquito cómo se originó, dónde comenzó, por qué existe la muerte, que para muchos es muy desagradable, ¿verdad? Muy doloroso, donde hay mucho duelo porque perdemos un ser querido, nos lastima, nos duele, ¿verdad? Lloramos mucho, sufrimos cuando se nos va alguien a quien amamos, ¿verdad? ¿Por qué entró la muerte? ¿Cómo entró la muerte en este mundo? ¿Cuál es el origen? Bueno, la Biblia es muy clara y vamos a leer dos pasajes de las Escrituras aquí en Romanos para que veamos que la Biblia nos enseña bastante, más allá que hay muchos pasajes y muchos sobre el tema de la vida y la muerte en la Biblia. El horario del programa lógicamente no nos da, pero sí algo más con respecto a cómo se originó, ¿verdad? Y cuál es el asunto aquí, por qué el ser humano tiene esperanza de una vida después de la muerte. Amén. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice el versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán, dice hasta Moisés, aún en los que pecaron a la manera de la transgresión de Adán,
el cual es figura del que había de venir. Y el versículo Romanos, el otro 18 dice, 5:18, así que como la transgresión de uno, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Bien, quiero aclarar entonces este punto. Dice que por el pecado de uno. El pecado de uno, ese uno es Adán, el primer hombre. Por el pecado, la transgresión es el pecado, la desobediencia de Adán, ¿no? El primer hombre que Dios creó. Dios creó al hombre con el libre albedrío, ¿verdad? La libertad de decidir, y lo puso en un lugar, en el huerto del Edén. Ahí puso a Adán, ¿no? Y después creó a Eva también, ¿verdad? La primera mujer. Pero lo que yo quiero destacar aquí, que Dios le dio la libertad al ser humano para que decidiera, ¿verdad? Entonces, en esa decisión, Adán se equivocó, más que se equivocó, falló, pecó, desobedeció a Dios, porque Dios le dijo, ¿verdad? Ustedes saben la historia, ¿verdad? De la fruta, del fruto prohibido. Le dijo, de todos los árboles y de todos los frutos puedes comer, pero de este árbol que está aquí, tú no puedes comer. Sin embargo, Adán, ¿verdad? Y Eva comieron del fruto en desobediencia. Y a partir de ahí entró la muerte. Porque dice, por el pecado de un solo hombre, el pecado de Adán, entró la muerte. Entonces todo ser humano nace con la naturaleza pecaminosa de Adán, porque somos descendientes de ese primer hombre. La raza humana fue descendiente de ese primer hombre. Entonces todo el juicio que vino al mundo, ¿verdad? A través del pecado de ese hombre, recae sobre todos los seres humanos. Y todos nosotros, dice, somos pecadores, nos transformamos en pecadores. Por eso la Biblia dice que nadie se salva de la muerte. Nadie se salva de la muerte. Todos morimos, porque el pecado es que nos lleva a la muerte física. En primer lugar a la muerte física, ¿no? Pero también a la muerte espiritual, porque la muerte espiritual tiene que ver con la separación de Dios. Cuando Adán pecó, fue expulsado de la comunión con Dios, fue expulsado del huerto donde había comunión plena y relación plena con Dios, ¿verdad? Hoy el ser humano también, el pecado lo separa de Dios. Ahora, lo importante es destacar aquí que así como entró la muerte por un hombre, ¿verdad?, llamado Adán, también la vida, nosotros podemos recibir vida a través de un hombre que se llama Jesucristo. Él es la vida. La Biblia dice en San Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? El que cree en mí tiene vida eterna. Esto es lo importante. Hay una vida eterna. Hay una vida eterna, y la vida eterna tiene que ver que recibimos a Cristo, recibimos vida, ¿verdad? Y después que morimos, también vamos a resucitar, una buena noticia también, ¿no? Dice la Biblia en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios, todos han pecado. Pero, ¿querés leer? ¿Tenés? No, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está, la paga del pecado, o sea, el precio que vamos a pagar por nuestro pecado es la muerte, morimos. Pero hay una dádiva de Dios, un regalo de Dios, que es vida eterna a través de Jesús. Todo ser humano puede recibir vida eterna, pero el único dador de vida eterna es Jesucristo. Por eso debemos creer en Jesucristo, caminar con Cristo y morir con Cristo, ¿verdad? Hay una diferencia, ¿verdad? Todos vamos a morir, sí, porque el pecado reina en este mundo, las cosas malas, la desobediencia a Dios, todos morimos por eso, ¿verdad? Pero Cristo también nos da vida. Al entregar su vida en la cruz, Él nos rescata del pecado, nos perdona el pecado y somos libres de esa condenación. Amén. En Hebreos también 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien. Amén. Es importante lo que dice la Biblia, por eso hay muchas filosofías y muchos pensamientos, pero quedan en filosofías y en pensamientos. Nosotros estamos hablando de lo que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios. Está establecido, dice la Biblia en Romanos 9:27, que el hombre muera una sola vez. ¿Está? Hebreos 9:27. ¿Verdad? Y después el juicio. O sea que vamos a tener un juicio después de la muerte. El ser humano va a tener un juicio, va a enfrentar un juicio. Ahora, si nosotros morimos y nuestro cuerpo va y se hace polvo, ¿cómo vamos a enfrentar un juicio después de la muerte? Es el alma, todo lo que nosotros sentimos en nuestro interior, las emociones, el pensamiento, todo lo que hay dentro, el espíritu de nuestro, ¿verdad? Eso es lo que permanece vivo después. Eso es lo que sigue existiendo, ¿verdad? Ahora, dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. ¿No? Ahora es importante porque va a haber un juicio, ¿verdad? Y aquellos que mueren sin creer en Dios, sin creer en el Salvador, que es Cristo, el Salvador de nuestra alma, porque estamos hablando de nuestra alma, van a ir a un juicio de condenación eterna, ¿verdad? Van a ir a un juicio de condenación eterna, que es después de la muerte. Y también, ¿verdad? Los que mueran pero creyendo en Jesús, van a ir a un juicio, sí, pero por las obras, para recompensa, no para un sufrimiento eterno, sino para ser recompensado, en primer lugar, por haber creído y caminado con Dios en esta vida que Dios nos da. Es importante saber por qué. Es en la vida que nosotros decidimos a dónde vamos a ir. Ahora tú que vives es el que decide. Mientras vivimos, mientras tenemos un hálito de vida, aunque nos estemos muriendo en un hospital, en un sanatorio, donde sea, podemos ahí invocar al Salvador, invocar a Jesús y recibir perdón. Una persona que se esté quitando la vida puede en ese momento pedir perdón y rogar a Dios por perdón y salvación, y Dios lo va a salvar y lo va a perdonar. Por eso nosotros no podemos decir que esa persona se fue al infierno. No podemos decir que una persona se va al infierno así nomás, ¿verdad? Porque Dios puede salvar en el último hálito de vida a cualquier ser humano, aún aquellos que se han quitado la vida. No podemos decir que están en el infierno. Hay muchos que van a estar en el cielo, ¿verdad? Porque en el momento que se estaban muriendo, estoy seguro que le pidieron perdón a Dios y Dios los perdonó. Porque es así, porque Jesús es el único que puede dar perdón en esa instancia, digamos, fulminante del ser humano, ¿verdad? Es importante saber, ¿verdad?, que va a haber un juicio después de la muerte. Para los que creen, por eso estimada es a los ojos de Dios la muerte de los creyentes, de los que creen en el Señor Jesucristo. Ahora, después vamos a ver la conclusión, Olga. ¿Se debe tener miedo a morir? Y bueno, depende de la decisión que tomamos en esta vida. Hay gente que no quiere morir, ¿verdad?, pero va a morir. Ahora, si nosotros tomamos una decisión de caminar con el dador de la vida, que es Cristo, nosotros vamos a morir, pero vamos a resucitar, dice la Biblia. Y vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, dice la Biblia. Eso está en Tesalonicenses 4:16, habla, ¿verdad?, de que un día resucitaremos. ¿Y cuándo va a ser esa resurrección? Bueno, después que morimos. Vamos a morir, pero va a haber una resurrección. Vamos a resucitar, pero con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Vamos a vivir en otro mundo, en el cielo, ¿verdad? No en la tierra, en el cielo, con otro tipo de cuerpo, como los ángeles, por ejemplo. Eso dice la Biblia. Está escrito en 1 Tesalonicenses 4:16, habla que un día nosotros resucitaremos. No sé si querés leer algo, tenés algo para leer, o si no, sigo un poquito más, ¿no? Sí. Depende también de tener miedo a morir de la fe de cada uno. ¿Cuál es tu fe? Si tú crees en Dios, si crees en Jesús, si crees que hay un Salvador que se llama Jesús, entonces tienes vida eterna, porque dice, el que cree ha pasado de muerte a vida, a tener vida eterna. Caminamos en esta vida, en este mundo, teniendo vida física, pero también vida eterna, porque Jesús, que es eterno, está en nosotros y nos da esa vida, nos da la vida de Dios, la vida que es eterna para siempre. O sea,
La Biblia dice también que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que, aunque la persona muera, vivirá. Hay una buena noticia entonces. No termina todo en este mundo como algunos creen. Depende de tu fe. Si tú crees que todo se termina acá y no te preparas, te vas a sorprender en el infierno. Y vas a querer retornar y no vas a poder. Por eso tú tienes que decidir ahora en vida, con tu mente clara, con tu corazón abierto, a dónde quieres ir después de la muerte. Y muchos vamos a morir hoy. Quizás nosotros, quizás fulano o mengano. Es así, todos los días está muriendo gente. ¿A dónde van esas personas? Bueno, si estamos en Cristo, vamos a la presencia de Dios, vamos al cielo. La Biblia dice que hay muchas moradas en el cielo, muchos lugares donde nosotros vamos a vivir, en un lugar donde no hay lloro, donde no hay guerra, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde todo lo malo de este mundo se termina. Por eso tenemos que prepararnos para la muerte. Y la gente se prepara más para lo terrenal, y lo terrenal es pasajero. Somos peregrinos, estamos de paso. Preparémonos también para la muerte. Podemos morirnos hoy. Y el prepararse para la muerte significa creer en Jesús, recibir a Jesús y caminar con Cristo, que es el dador de la vida, cada día hasta el último día de nuestras vidas. ¿Hay un tema más? Un tema más. Dice, yo soy Jesús. Es un tema de Rabito, es un cantante que tiene algunos años, pero es un tema muy interesante y que bueno, que Dios pueda bendecir tu vida, porque Jesucristo mismo quiere hablar contigo en esta noche. Amén. Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año 0 y aunque pase el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida. Yo he venido a tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Bien, entonces, ya llegando a una conclusión final, terminando, hay un Dios que vino a dar vida. Eso es lo más importante. Él te quiere bendecir con vida, con el perdón de tus pecados, darte salvación, darte perdón. Ahora que estás en vida, decide por Jesús, camina con Jesús cada día. Y bueno, al morir te vas al mejor lugar, un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza.
donde todo lo malo desaparece, está escrito en la Biblia, ¿no? También dice en Filipenses 3, 20, 21 que nuestra ciudadanía está en el cielo. Tenemos un lugar para irnos, que es el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Y termino diciendo lo que está en Juan 11, 23 al 27. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, Jesús dijo, el que cree en mí. O sea, que creer en Jesús, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, aunque muera, resucitará. Entonces, queremos resucitar, queremos morir, sí, pero que no se termine todo en la vida para siempre, o que no nos vayamos al infierno. Tenemos que creer en Jesús, porque Jesús fue el único que fue a la cruz, pagó el precio de nuestros pecados, para que nosotros no paguemos con la muerte, sino que recibamos la vida eterna que Jesús nos da gratuitamente a través de su sacrificio y su muerte en la cruz. Creer en Jesús es recibir perdón, es recibir salvación, es recibir la vida eterna, y un día resucitaremos con un cuerpo glorificado. ¿Crees esto? Bueno, Jesús dice, si tú crees, tienes la vida eterna, ¿verdad? No vas a morir eternamente. Pero el que no cree va a ir a una condenación eterna, una separación, que es el infierno. La Biblia habla del infierno. Pero hoy Dios nos da la oportunidad y la libertad de irnos al cielo con Él. Así que quiero hacer una breve oración para que tú recibas el perdón, recibas la vida eterna y camines con Cristo cada día. No es caminar ni con una religión ni detrás de un montón de otras cosas que son falsas. Camina con Cristo cada día en tu corazón. Amén. Amén. Y di conmigo esta breve oración. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y creo que tú eres mi Salvador, que diste tu vida en la cruz por mis pecados. Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo si has hecho esta oración. Tenemos nuestra iglesia allí en Morquio, esquina Wilson Ferreira Aldunate, la iglesia La Buena Semilla, y Olga va a estar dando los horarios y algo más que quieras. Amén. Estamos finalizando este programa dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, que reciban la bendición del Señor. Tenemos por ahora los días de reuniones a mitad de semana, martes y miércoles, 19 y 30 horas, y los domingos a partir de la hora 10. Nuestro celular 092-828456. Estamos a las órdenes. Y bueno, queremos saludarte, ya una breve oración para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice cada vida que ha estado escuchando y, Señor, que puedan comprender qué importante es tomar sabias decisiones y decidir por Cristo. Gracias, Señor. Amén, Amén y amén. y amén. Que el Señor te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me dice no temas, estoy aquí para sanar, para redimir, para libertar, para bendecir. Algo nuevo comienza, algo grande se hace. Canal 8 Cablevisión. Primero en audiencia, primero en alcance, primero en calidad. Quesería María Elisa te ofrece diferente variedad de quesos de excelente calidad y precio. Quesos Colonia, extra premium, cremosos, semiduro, colonitas, saborizados, 4 gustos cibulet, orégano, ajo y perejil, pimienta negra, caprese, mozzarella, magro con sal y sin sal y queso sardo. También tenemos quesos caseros o comunes, queso bebé, mediano, horma grande, quesos saborizados de orégano, cibulet, morrón, queso dambo o queso semiduro casero, quesos de cerdo,
salamín, salchichón, chacarero, dulce de leche, la margata y suizo, mermeladas de zapallo y de manzana, hongos al escabeche, salsa criolla, alfajores de maicena y miel pura, aceitunas sin carozo y queso rallado fino y en hebras. Nos encontramos en Bauzá 993, entre Trías y Avenidas El Mar Michelini, continuación Artigas, barrio Hipódromo. También nos encontramos todas las tardes en Avenida Churchill, enseguida de la cancha de Wanderers, a partir de las 16:30 horas. Por pedidos 099-566-958, que sería Elisa. En Barracas Giordano seguimos sumando. Ahora vas a encontrar en nuestro local una extensa línea de electrodomésticos en Suta y Queen. Lavarropas, heladeras, cocinas, calefones y secarropas. Además, como siempre, todo para la construcción con precios inmejorables y una calidad comprobada. Si compras con tarjeta OCA, cuando te venga la compra, vas a tener incluido un 10% menos en el precio final. Barracas Giordano, Artigas y 25 de agosto. Para mí, para vos, para nosotros, la mejor opción. Camedur informa su nuevo servicio de entrega de medicamentos a domicilio. Ahora a través del WhatsApp 099-977-132 con los datos de tu pedido. Te llevamos los medicamentos a domicilio. Así de fácil. Seguimos implementando tecnología para hacer de tu salud lo primero. Camedur. Crecemos para brindarte lo que necesitas. Agendalo 099-977-132. Camedur. Tu salud es lo primero. Red Sarmiento, en 2 puntos fundamentales de la ciudad de Durazno, está a su disposición con todos sus servicios. Red Pagos, Red Brow, Western Junior, para giros nacionales e internacionales. En Artigas y Penza, en Manuel Oribe y La Torre, para su mayor comodidad. Red Sarmiento. Nuestros años en el mercado duraznense dan la garantía de ofrecer los mejores servicios. Tapicería Alanra y Asociados. Trabajamos día a día para mejorar la calidad y experiencia de nuestros servicios. Hoy somos 4 empresas trabajando en la misma dirección. Tapicería, arte, diseño, con los mejores precios del mercado. Consultá nuestros nuevos modelos en mobiliario para el hogar con diseños exquisitos. Porque no solo somos buenos, somos los mejores. Presupuestos sin costo. Tapicería Alanra. Teléfono 4363-4574. Ramos y García Agronegocios, embarques a frigorífico, negocios particulares, venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales, consignación y venta de lana, granos y madera, remates por pantalla y de reproducción.